Amén, damos gracias al Señor, cierto, por este espacio que hemos tenido de poder adorarle. Sé que a veces puede sonar como raro porque la conexión no es la misma, cierto, y uno extraña inevitablemente el estar congregados en un lugar. Pero damos gracias al Señor porque aún así podemos adorarle y Él reconoce tu alabanza, Él reconoce que tú estás ahí honrándole, así que un espacio maravilloso siempre es una oportunidad preciosa de poder adorar al Señor. También queremos darle la bienvenida ahora que se han sumado, ¿cierto? Gerard y Fernanda, ellos son encargados de misiones dentro de la iglesia y también los invitamos como en la primera etapa de Metamorfosis, así que llegaron justito también para poder recibir la palabra que en este día nos va a compartir y las actividades que nos va a compartir también Nicole. Así que te damos el pase, Nicole. Quedamos atentos a ti. Ok, ¿te escucha? Perfecto. Estamos bien. Ya, chicos, gracias por la invitación, muchas gracias. Para mí, la iglesia de Arauco es una iglesia súper especial porque yo la conozco desde que soy adolescente. Yo viajaba siempre con el pastor Ricardo y Laura para allá. Nosotros teníamos reuniones los sábados en la noche y después las cambiamos para el domingo a la mañana. Pero cuando podíamos viajar, o sea, podían ellos viajar a Arauco, siempre me decían, Nicole, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer esta tarde? ¿Estás ocupada? A mí y a mi hermana. Y nosotros venimos de una familia bien disfuncional y con harto sufrimiento, una historia bien difícil. Entonces, para nosotros ir con ellos a Arauco era como escaparnos de la casa, escaparnos de nuestra realidad antes de ir, de quedarnos ahí. Así que era como la excusa perfecta, no que quisiéramos ir a Arauco realmente, porque nos mareábamos un montón en el viaje y llegábamos así como tambaleando y como más o menos mal, pero yo aprendí muchas cosas yendo a Arauco. Algo que a mí me impresionó de ustedes, bueno, digo tal vez de sus padres o de sus abuelos, porque muchos de ustedes no estaban, bueno, algunos los ubico, los conozco, pero en ese tiempo uno mira a la gente mayor, ¿cierto? Entonces, a mí me llamaba la atención la fe que tenían, porque nuestra iglesia, CBC de Concepción, es una iglesia que me parece que tiene un año de diferencia, si no me equivoco, en la fecha que comenzó, pero yo sentía que ustedes siempre iban más avanzados que nosotros, como que eran una iglesia con mucha más fe, más consolidada. En el fondo sentía que los hermanos de Arauco eran mucho más fieles que nuestras ovejitas descarriadas de Concepción. Entonces, yo los tomaba como un ejemplo, realmente. Bueno, en esa época cuando yo iba a Arauco, la verdad es que yo no era tan convertida al Señor todavía. Hoy vamos a hablar de esa metamorfosis. Yo tenía una doble vida, literalmente. O sea, yo iba a la iglesia, porque yo vengo de un contexto cero cristiano, mi familia no era cristiana, mi mamá empezó a ir a la iglesia en el 96, que fue cuando se abrió la iglesia acá en Concepción, y yo la empecé a acompañar, pero yo todavía no había entregado mi corazón a Dios. Entonces, yo iba a Arauco porque para mí era un panorama, y la verdad es que me empezó a gustar las cosas de Dios, me empezó a enamorar el Evangelio, y, y la verdad es que para mí, yo recuerdo la iglesia de Arauco, me acuerdo cuando se juntaban en un lugar que era muy pequeño, pero increíblemente pequeño, y creo que nunca he ido a una iglesia que funcione en un lugar tan pequeño, y después dieron el salto al templo, y para nosotros fue un ejemplo de fe maravilloso, pero yo no estaba cerca del Señor en ese tiempo. Estaba aprendiendo toda la teoría, pero no había llegado el Evangelio a mi corazón. Entonces el sábado en la noche yo me iba a carretear, pero mal, o sea, como tipo escaparme de mi casa a ese nivel, a ese nivel. Y también, bueno, en la enseñanza media, hoy lo llamarían bullying, porque hoy tiene nombre, pero yo era la que hacía bullying, que en ese tiempo no se llamaba bullying, sino que era ser genial, o sea, era ser como
lo mejor, la que hacía bullying era la mejor, tanto en el grupo de los hombres y de las mujeres. Entonces, Dios realmente ha hecho una transformación en mi vida muy grande, muy grande. Yo podría decir que a los 18 años realmente tuve una conversión. Entonces, eh, cuando los chicos me invitaron a participar hoy, yo dije, wow, qué tema, metamorfosis, un cambio, un cambio. Así que es lo que ha pasado en mi vida, es lo que ha pasado en mi corazón, y yo quiero animarlos a que si están en ese proceso de transformación, puedan decirle a Dios, aquí estoy, Señor, vamos con todo, soy materia dispuesta, porque para Dios no hay nada imposible, ninguna persona imposible de cambiar. Ya, quiero leer un par de versículos ahora, pero antes quiero ver sus caritas, sus nombres, a ver si los reconozco, porque me perdí un poco. Ahí está la Feña y Heather. Oye, me di cuenta que tenías Romano 12:2 en tu pieza, ¿cierto? Lo tienes escrito en la pared atrás. De eso vamos a hablar hoy. Buena, gracias por escribirlo. Ah, después te pago. Ya. Alex, que toca batería. Alex, ¿hace cuánto estás en la iglesia? Hazme así, o si quieres hablar. Yo, yo voy de chiquitito a la iglesia. Entonces te tengo que haber conocido en algún momento. No sé. Puede ser, no sé. Sí, voy yo de chiquitito, fui a la iglesia de bebé. De hecho, un pastor como que profetizó cuando yo estaba adentro del vientre de mi mamá. Entonces, él profetizó que yo iba a hacer cosas grandes, que tenía Wow. un llamado gigante. Qué Entonces, bueno. sí, Bien, vamos con todo entonces. ¿Cuántos años tienes, Alex? ahora tengo 16 años. 16. Sí, voy Buena para los edad, 17. la mejor edad. Súper, bien, me encantan todos los teenagers. Yo soy una adolescente de corazón. Tengo 36, pero voy a cumplir 37. Pero igual, ya, después, ¿quién tenemos? Devin. Devin, ¿cuántos años tiene? Hazme así con las manos si quieres. A ver, yo tengo 14. 14 años, buena. Devin es tu nombre, se escribe así con doble N. Sí. Buena, genial. Tengo un amigo que se llama Devin. Después, Gerard y no alcanzo a leer. Fernanda. Gerard, si alguien me ayuda. ¿Ah? Fernanda. Y María Fernanda. Perdón, tal vez voy a ser desubicada, pero ¿ustedes son esposos? ¿Son amigos? También. Ya, ahí está, ya. Sí, yo sé que Gerard es hermano del Manu. Ah, no sabía que estabas casado. ¿Y te casaste tú primero o Manu? Yo primero. Te copió tu hermano, ¿viste? Sí. ¿Y quién es mayor, Manu o tú? Hermano. El Manu. Ah, buena, qué bueno. Bueno, y María Fernanda, genial. ¿Cuántos años tienen, chicos? Yo tengo 28. 26. Bueno. Ah, qué lindo, linda edad. Genial, vamos con todo, chicos. Después tenemos a Karina. Karina, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 20. ¿Cuánto? 20. 20. Me decían que tocabas guitarra, ¿cierto? Sí, algo así. Algo así. ¿Qué música te gusta? Pero, no sé nunca cómo describir, pero es como me gusta el folk, pop, como son. Buena. Genial. Aquí en la casa somos todos rockeros. O sea, nos gustan también, como es difícil de describir, pero la verdad es que suena fuerte acá el rock y a veces me estresa. Así que también me gusta el estilo que mencionas tú. Buena, Karina. ¿Quién más tenemos? ¿Seguidores SBC? Ese está decolado. ¿No es Daniel el que dice seguidores SBC? Sí, es Daniel. Un adolescente más. Ya, bueno. ¿Ah? Un adolescente más. Otro adolescente. Ya, después tenemos a Antonia Sáez, Nati, Lizelot, que están ahí sin cámara. Oye, a veces yo veo que los que se conectan sin cámara no es de mala onda, es porque a veces hay mala señal
o está todo muy presentable. Yo un montón de veces me he conectado sin cámara, y aunque como pastores siempre decimos, por favor, activen la cámara, como para sociabilizar, nosotros sabemos que a veces es difícil, esa es la realidad. Ya, ¿y qué más? El Pipe Chodiman. Y tenemos Mira, una parece modelo. ¿Eres tú, Pipe? Es tu foto, ya, buena. A ti te conozco, ya, genial. Ya, chiquillos, sin más preámbulos, quiero que vayamos a la Biblia. ¿Tienen sus Biblias, sus celulares? Quiero preguntar qué tienen, dónde van a buscar su versículo. Porque quiero confirmar una teoría. Ah, ya, aquí tenemos una Biblia, celular, Biblia, celular. Ok, ya. Es que yo soy de la teoría que muy pocos usan su Biblia con hojas, ¿cierto? Hoy en día. No digo que sea bueno, que sea malo, a mí me gusta, depende de lo que esté haciendo. Ya, ok, vamos a ir a Romanos 12:2, que me imagino que lo han hablado antes, ¿cierto? Durante esto de metamorfosis. Metamorfosis significa transformación, ¿ya? Y en la Biblia habla un montón de veces acerca de la transformación. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando hablamos de metamorfosis, ya sabemos que significa cambio, renovación, como salir del estado en el que estamos y pasar a otra cosa. Como lo típico, cuando la oruga se transforma en mariposa, es una metamorfosis, ¿ya? Pero se habla mucho de este tema. Si estuvieron para el Día del embajador, iba a decir, embajador, el tema era súper similar, ¿ya? Es como hacer un cambio, dar un vuelco. Y los cristianos siempre hablamos de esto, pero mi pregunta es, ¿dar un vuelco en qué? O sea, físicamente todos estamos teniendo una metamorfosis, nos estamos agrandando, agrandando hacia arriba y lamentablemente hacia los costados, lo quieras o no, ¿ya? Entonces vamos a estar siempre en una metamorfosis. A algunas les va a funcionar súper bien esa metamorfosis y a otros más o menos, ¿ya? Pero ¿a qué nos referimos con metamorfosis? Este versículo lo dice súper claro, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Es decir, que la metamorfosis pasa al nivel de la mente, de lo que pensamos, de cómo percibimos la vida. Tú tienes que estar en una constante metamorfosis, tu mente debe estar renovándose constantemente, todo el tiempo. No es una cuestión solo, como yo te contaba recién, de tu testimonio de años atrás, de conocer a Dios. ¿Vieron esa gente que exalta tanto su testimonio de transformación del Señor y se la pasan contando algún día, yo era así y asá, pero ahora soy así? Y como que pareciera que están satisfechos, ¿se han dado cuenta? En ese estado, como que casi que llegué a la perfección, ¿no? Que Dios me cambió y ahora soy la maravilla de hombre, la maravilla de mujer, me convertí, pasé de oruga a mariposa, y como que ahí quedó todo. Pero cuando tú vas a ver este versículo de Romanos 12:2, en el idioma original que fue escrito, y habla de esa transformación, de esa metamorfosis, está en un tiempo verbal continuo. ¿A cuánto les gusta la lengua, el español, la literatura? Un tiempo continuo. Quiere decir que no es que fuimos transformados una vez, sino que estamos en proceso continuo de transformación. Yo creo que aquella persona que deja de tener esta metamorfosis en su vida, deja de tener un cambio, está condenada al fracaso. Tú tienes que cambiar todo el tiempo. Yo no soy la misma que era hace 20 años atrás. Por supuesto, pero tampoco soy la misma que era hace 10 años atrás, ni tampoco soy la misma que era hace 5 años atrás, y ni siquiera soy la misma que era hace 1 año atrás, o lo que era hasta hace unos meses atrás, y eso es bueno. No nos gusta el cambio, nos incomoda el cambio. No sé si te ha pasado que
te compraste un par de zapatos nuevos que tanto anhelabas, que los querías con toda tu alma, que estuviste ahorrando, juntando en el chanchito, molestaste a tus papás, papá, dame plata, pero cuando te los compraste y te pusiste ese zapato, ¿cómo estaba el pie? Incómodo, ¿cierto? El zapato era duro. Estabas en un problema porque cambiaste de calzado. Entonces, la transformación duele, el cambio duele, es incómodo. Por eso mucha gente en nuestras iglesias no quiere cambiar. Y muchos jóvenes tampoco quieren cambiar porque duele. Es una crisis, el cambio nos genera crisis. Es imposible que cambies y sea transformada tu mente sin que pases por una crisis, por un duelo de morir a ti mismo, por un desierto espiritual, como sea que le llames, por un bajón o como quieras llamarlo, sentirte que estás lejos de Dios, que Dios no te habla, que estás desencantado con la iglesia, con el mundo, con la vida. Son procesos necesarios para llegar a ser un producto diferente, para llegar a ser otra persona, otra cosa, como quieras llamarlo. Entonces, quiero invitarte a que pienses en esto. Dios, mi mente, como dice Romanos 12:2, está abierta a la transformación. Quiero que mi forma de pensar, de percibir el mundo sea transformada. Hay una palabra que uso mucho que es la palabra paradigma. ¿Alguien sabe lo que es paradigma? Hágame así. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿No? ¿No? Sí, ya. Un paradigma es una idea que tenemos en nuestra mente de cómo deben ser las cosas. Y creemos que esa es la única realidad que existe. Cuando tú sales de ese paradigma, te sientes incómodo. Cuando tú sales de ese paradigma, te das cuenta de que existían otras formas de hacer las cosas. Por darte un ejemplo, un paradigma, estábamos recién viendo la pizza de mi hijo. Un paradigma en Argentina es que la pizza buena es solamente con queso y aceituna, nada más. Es un paradigma, porque la verdad es que existen otras pizzas súper buenas, como la pizza de piña y jamón, que a nadie le gusta, que es otro paradigma, pero a mí me encanta. Rompí ese paradigma de que la pizza de jamón y piña era mala, quebré ese paradigma o ese prejuicio, esa estructura, como quieras llamarlo, y pude avanzar hacia algo mejor, porque esa es mi pizza favorita si algún día me quieren invitar. Entonces, un paradigma es una idea que nos armamos, preconcebida, que la endiosamos, ¿no? La hacemos ley. Entonces, en nuestra vida, en nuestras estructuras mentales, estamos llenos de paradigmas todo el tiempo, que algunos de esos paradigmas fueron heredados de nuestros padres, porque siempre te decían, te repetían la misma frase, la misma enseñanza. Algunos de esos paradigmas tienen que ver con nuestra sociedad, con nuestra cultura chilena. Algunos paradigmas tienen que ver con tu propia mente, lo que tú te has inventado de la realidad. Y muchos paradigmas, lamentablemente, tienen que ver con la forma en que nos enseñaron a hacer iglesia, o más que hacer iglesia, a ser cristianos. Entonces, para ser renovados, para tener una metamorfosis, tenemos que quebrar paradigmas todo el tiempo, y la mala noticia es que eso duele. Es imposible que romper un paradigma no duela. Entonces, si tú no quieres sufrir, quédate como estás. Te lo advierto desde ahora. Pero si quieres cambiar y ser mejor, ser más como Jesús, tener la mente de Jesús, vas a tener que cambiar necesariamente, y eso va a doler, ¿ya? Yo durante toda mi vida he luchado con paradigmas, igual que todos los terrícolas que vivimos acá. Y me acuerdo que uno de los paradigmas más grandes que yo tenía, y que era mi gran lucha para establecerme más en el Evangelio, era que si yo me convertía a Jesús, la vida iba a ser fome, iba a ser aburrida, porque yo sentía que iba a tener que dejar mi vida de fiestas o de ser malvada con los demás, iba a tener que ser buena, así como súper suave y amorosa, iba a tener que decir hermanito, hermanita, y un montón de otras cosas que hacemos en las iglesias que también son paradigmas. Nuestro lenguaje es un paradigma. Entonces a mí me costaba mucho adaptarme a la iglesia, por ende me costaba también
cambiar y ser más como Jesús. Y el problema que yo tenía, que tal vez muchos de ustedes tienen, es que pensaba que cambiar y ser como Jesús iba de la mano con la forma y la estructura en la cual hacíamos iglesia. Entonces yo pensaba que necesariamente para ser como Jesús, yo tenía que ser como eran las mujeres de la iglesia. Y estaba súper equivocada, eso era un paradigma. Entonces, después, cuando yo me acerqué a Jesús y tuve una conversión verdadera, me fui al Instituto Bíblico allá en Argentina a los 19 años, y me acuerdo que yo iba aterrada, en lugar de ir feliz, iba aterrada, porque tenía un paradigma dentro mío que no me impedía disfrutar esa etapa. Y ustedes se van a reír porque era una tontera. Yo les voy a contar. Había llegado a mis manos un anuario, ¿conocen los anuarios? ¿O eso es muy antiguo? Ya. Es como una revista que se entrega en los college, ahí como en Estados Unidos, y acá en los colegios más pitucos, no sé si todavía se seguirá usando. Había un anuario del Instituto Bíblico que había llegado a mis manos, que era de los años 90. Y en ese anuario salían las fotos de curso, ¿vieron las fotos de curso que están todos sentaditos? Ya. Y todas las mujeres estaban vestidas con falda. Y yo detestaba usar falda. Pero yo decía, Señor, por amor tuyo, yo voy a usar una falda porque quiero entrar al Instituto Bíblico y me quiero preparar para ti. El problema es que yo, como no usaba falda, no tenía falda. Y cuando me fui a estudiar a Argentina, partí en ese avión con mi maleta llena de pantalones. Y yo no pude disfrutar todo mi primer trimestre de clases esperando aquel día en que llegara la foto. Porque yo sabía que todos iban a sacar sus faldas, menos yo. Era un paradigma que yo tenía que no me dejaba disfrutar. Y mis compañeras andaban con pantalones, pero cuando llegó el día de la foto, para mi sorpresa, nadie apareció con falda. Ninguna mujer tenía una falda puesta y yo tampoco la tenía puesta, y es como que se quebró un paradigma dentro mío y me sentí aliviada y dije, gracias Dios, puedo ser un estudiante de instituto bíblico sin falda ochentera, como la que estaba ahí en el anuario. Entonces era un paradigma que no me permitía disfrutar. Después, más adelante, ya hace 11 años me acuerdo, que me dieron mi credencial de pastora. Y me pasó algo súper parecido, que todas las pastoras en las reuniones, yo las veía, que andaban con trajecito, yo le llamaba así, trajecito de 2 piezas. Tenían una falda y una chaqueta como más armadita, más elegante, ¿me entienden? Ese estilo, así como más como de secretaria, algo así. Ya, trajecito de 2 piezas. Yo detestaba el trajecito de 2 piezas y estaba traumada por aquel día en el cual me entregaran mis credenciales de pastora y yo pasara delante de todos en una convención nacional y oraran por mí, y yo que tenía que estar ahí con trajecito de 2 piezas. Bueno, no fui con trajecito de 2 piezas, estaba muerta de miedo porque mi ropa no era adecuada, pensaba yo. Pero para mi sorpresa también, ninguna de las mujeres que pasó adelante andaba con trajecito de 2 piezas. Ya, y ustedes se van a reír porque parecen tonteras, pero son paradigmas que no me dejaron disfrutar ciertas etapas con Dios. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerle a ustedes es la siguiente. La metamorfosis, el cambio de mente, la renovación de nuestras estructuras mentales, el romper paradigmas, ¿para qué es? ¿Para parecernos a alguien? ¿Para amoldarnos o adaptarnos a un modelo que alguien nos impuso de lo que debe ser un cristiano o una cristiana? ¿O es para parecernos más a Jesús? Yo sentía que yo debía cambiar mi forma de vestir porque eso era sinónimo de parecerme a Jesús, pero estaba totalmente equivocada. Y a veces pensamos que parecernos a Jesús son cosas externas, como la ropa, como el comportamiento, como levantar las manos o no levantar las manos, como cierta forma de hablar, palabras que usamos, formas de orar. Pensamos que eso es la metamorfosis que Dios quiere.
Y estamos súper equivocados y atados a paradigmas mentales que no nos dejan disfrutar de la libertad del Espíritu Santo. Entonces yo quiero hacerte una pregunta. ¿Para qué es la metamorfosis? ¿Para parecerte a cierto modelo de hombre cristiano, de joven cristiano, de mujer cristiana, o para parecerte a Jesús? Díganme si es la opción 1 o la opción 2. Es la 2, ¿cierto? Para parecerme a Jesús. Y se lo quiero demostrar con un versículo que está en 2 Corintios 3:18. A ver si me acompañan ahí. 2 Corintios 3:18. Dice así. Yo lo voy a leer de la NTV. Dice, somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Lo voy a leer otra vez porque es una versión tal vez diferente a la que tienes. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor. Así que mírenme, cara de espejo. ¿Me ven? Está súper sucio. Esta es tu nueva cara, cara de espejo. Quiere decir que tú eres como un espejo que refleja a Dios. O sea, esa metamorfosis es para que te transformes en un espejo de Jesús, no en un espejo de lo que se supone que debe ser alguien cristiano, o lo que alguien te impuso, o un paradigma que tú mismo te pusiste como los que yo tenía, sino que es un espejo que tiene que reflejar el carácter de Jesús, el fruto del Espíritu Santo, y todo lo que viene del cielo. Y fíjate al final del versículo, dice que somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros. Eso quiere decir, chicos, que la metamorfosis es con el poder del Espíritu Santo, no tiene que ver con la fuerza mía. Mediante la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. O sea, que nos parecemos cada vez más a quién? A Jesús. A Jesús. Mira, y Alex dice, yo creo que la metamorfosis es para madurar, definitivamente. O sea, es algo que nos hace ser más como Jesús, maduros espiritualmente, ya no tanto como niños espirituales. Entonces, eso es lo que te quiero dejar. La metamorfosis es para ser como Jesús. Algo que quiero preguntarles a ustedes, entonces, es lo siguiente. ¿En qué me estoy transformando? ¿O en quién me estoy transformando? La metamorfosis de la oruga es para transformarse en mariposa. Pero ¿tú en quién te estás transformando? ¿Te estás transformando en lo que alguien más te impuso? ¿En lo que el mundo te impone? ¿Te estás transformando en alguien que admiras? Puede ser que admires un predicador, un cantante. Vieron que nuestros músicos son como superestrellas, ¿se han dado cuenta? Entonces todos queremos ser como ellos. Y eso es malo, no es bueno, porque queremos ser como Jesús. Entonces la pregunta es, ¿en quién me estoy transformando? ¿Me estoy transformando en una copia de tal o cual persona? ¿O me estoy transformando en una copia de Jesús? Cristianos, la palabra cristiano significa pequeños cristos. Y es una palabra que sale en la Biblia, se empezó a usar por primera vez durante la persecución a la iglesia. Entonces, en lugar de decir seguidores de Jesús, empezaron a decir estos pequeños Jesuses, estos pequeños Cristos, o sea, que se parecen a Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿a quién te pareces? El desafío es que te puedas parecer a Jesús. ¿En qué te has transformado? Ya, quiero hacerles unas preguntas. No sé si podemos tener el chat activo, Daniel. Y sí. quiero pedir, ya, genial, quiero pedirles a uno que sea como una especie de secretario, si se puede decir, alguien que le guste escribir, y que pueda escribir ahí las preguntas que yo voy haciendo, para que la tengan en mente y puedan responderla. No tienen que responderme a mí, tienen que responderla para sí mismos, es para autoexaminarnos en qué nos estamos convirtiendo, ¿ya? ¿Quién va a escribir?
un voluntario. ¿Cómo? Karina, ¿tú puedes ayudarnos en eso? Ya, la Karina. Ya, vamos, Karina. Karina va a dejar lo que yo voy a decir escrito para que ustedes, si quieren, le sacan una foto y después se autoevalúan. El autoanálisis es algo muy importante. La autoevaluación, como quieras llamarlo, la autocrítica. Creo que vivimos una vida muy poco reflexiva en la que rara vez nos detenemos a pensar en qué me estoy convirtiendo, en qué me estoy transformando. ¿Me estoy transformando más como en Jesús o en otra cosa que no quiero ser? Entonces, estas preguntas son para el autoanálisis. Todos los años, durante enero, yo me tomo un tiempo a solas para hacerme estas preguntas que te voy a compartir ahora. ¿Ok? La primera pregunta es, ¿soy mi mejor versión de mí misma? Eso quiere decir, todo lo que Dios me dio, si las podemos escribir, Karina, ¿soy mi mejor versión de mí misma? Todo lo que Dios me dio. ¡Uy, qué rápido que escribes! ¡Mujer, te pasaste! Ya, todo lo que Dios me dio, porque es importante que reconozcas los dones, las habilidades, el temperamento que Dios puso en ti. Cuando hablamos de morir a nosotros mismos, tiene relación con morir a las cosas buenas, pero dentro tuyo también hay muchas cosas que Dios te dio como un regalo. Entonces, ¿estoy utilizando eso para ser la mejor versión de mí mismo? ¿O he perdido muchas cualidades que tenía en el pasado? La segunda pregunta es, ¿he avanzado o he retrocedido? ¿Tú crees que del año pasado a este año avanzaste o retrocediste en tu cambio como persona? La siguiente pregunta, ¿ese avanzar o retroceder fue rápido o fue lento? Hay gente que cambia muy lentamente, paso tortuga. Va lento, pero va seguro. Hay gente que se transforma muy rápidamente también. No significa que uno sea malo o sea bueno, lo importante es constantemente estar avanzando en esta metamorfosis. Ya, la siguiente pregunta es, ¿cómo quiero ser de aquí a 5 años? La respuesta no es, ¿qué te ves haciendo? Me veo estudiando, me veo trabajando, me veo sirviendo. No, ¿cómo quiero ser? ¿Qué clase de persona quiero ser? Quiero ser alguien estable, quiero ser alguien amoroso, quiero ser alguien alegre, quiero ser alguien generoso. ¿Quién quiero ser de aquí a 5 años específicamente? La siguiente pregunta es, ¿cómo quién quiero ser? Y aquí, obviamente, acabamos de decir que todos queremos ser como Jesús, pero aquí en la tierra, ¿cuál es tu ejemplo más cercano a Jesús? ¿Cuál es ese espejo que refleja mejor la gloria de Dios? Puede ser alguien que ni siquiera conoces tan bien, que lo conoces no tanto, pero que te da la sensación, te recuerda a Jesús, te trae el aroma del Jesús de la Biblia, te hace sentir que Jesús es genial. Y yo quiero ser como esta persona porque me muestra un Jesús increíble que nunca nadie más me mostró. Tomo un ejemplo, tomo un referente. La Biblia nos habla de tener referentes. Ya, la siguiente pregunta es, ¿en qué me parezco a Jesús más que antes? En otras palabras, ¿en qué áreas específicas de mi vida me parezco a Jesús más de lo que me parecía en el pasado? ¿Sí? Podría decir hoy, en mi caso, soy más paciente. Y esa es una característica de Jesús, porque antes era muy impaciente. O soy más misericordiosa, porque antes era súper crítica y buena para juzgar y hasta para armar ciertos chismes, pero ahora soy más misericordiosa. Y así. La siguiente pregunta es, ¿soy paciente con los procesos de cambio en mi vida? ¿O quiero cambiar rápido, tipo microondas, como comida de microondas? Rápido, rápido.
Las mejores comidas se consiguen bien horneadas, a fuego lento. Mi esposo siempre se queja de que acá en Chile hacemos los asados en 20 minutos, porque en Argentina se demoran 3 horas con la carne en la parrilla. Bueno, así es la metamorfosis. Es algo lento, es un proceso doloroso y lento. Entonces la pregunta es, ¿soy paciente con los procesos de cambio en mi vida? Ya, ahí están las preguntas. Ahora, Daniel, te pedí unas fotos, ¿las tienes por ahí? Así es. Ya, yo mandé un espía detrás de ustedes, que nos va a mostrar unas fotos. Estas fotos son de ustedes sirviendo a Dios, entregando su vida a Jesús. Y quiero que las vean y que se autoanalicen cómo ha sido su metamorfosis. Ok, acabamos de mirar al pasado, pero ahora quiero que ustedes piensen hacia dónde quieren llegar. Esos son ustedes. Sirviendo, limpiando. Yo conozco ahí. Evangelizando. Eso era el pasado. Hablando de Jesús, Arauco para Cristo. Bien ahí. Esto es de urgencia. Mira, repartiendo café en el hospital, Sí, en el consultorio. en la parte de urgencia. Muy buena actividad. Qué importante, qué importante. ¿Eso es un retiro, paseo? Un paseo. Memorable, ¿eh? Ahí tienen Mahuida Expediciones, Mahuida, ¿cierto? Sí. Auspicia. Me voy a auspiciar. ¿Venta de garage? Sí. Buena, memorables. ¿Soy yo? Grande. Ahí está sirviendo solo con la sonrisa. Qué lindo. Buena. Oye, son privilegiados de tener esa playa hermosa tan cerca. Mira qué lindo los bautismos. Qué hermoso. ¿Eso Ahí es Viva? tienes Viva en la localidad de Tubul, Bien. la calera de acá de Arauco. Sí, sí, sí. Diana es de ahí, ¿no? Y ahora claramente hay otra foto del 18 de septiembre. Obviamente, no podía faltar. Y ahí nuestro primer aniversario ya como ministerio en abril. No me acuerdo. Buena. 4 años atrás hicimos una fiesta de disfraces. Qué entrete. Oye, ¿y exorcizaron a ese demonio que está ahí? Es- Bueno, los disfraces, chiquillos. Es el Leo. Sí, ahí está el Andy, atrás está Natalia y Antonio igual que son parte del Ministerio de Jóvenes igual. Buena, buena. Ahí está Dafne, ahí está Alex, Diana igual que también es parte del Ministerio de Alabanza. Ahí está tu batería, Alex, ¿viste? Alex, claro. Tu bebé. Mimos. Ahí fue Qué Claudio. lindo. Bueno, mientras van pasando, quiero que piensen en esto. Ustedes han servido a Dios en diferentes áreas. Siempre decimos que el servicio no solamente es dentro de la iglesia como templo, sino fuera de la iglesia, y en esta pandemia es tiempo de demostrarlo, que el servicio de ustedes no está limitado porque no están haciendo cultos. Entonces, mira, ahí está predicando, qué grande. Supongo, ¿cierto? Sí, sí, están compartiendo mensaje en urgencia del hospital de acá de Arauco. Buena, buena. Ya piensen en esto, chicos, la metamorfosis que han tenido. Tal vez en esta foto estás observando una metamorfosis física, pero estamos hablando que en Romanos 12:2 nos dice que la metamorfosis tiene que ver con la renovación de la mente. En otras palabras, ¿qué quiero llegar a ser de aquí a un tiempo más? ¿Ya? ¿Y por qué les muestro estas fotos? Tenían un denominador común que es el servicio. La pregunta es, ¿qué debe cambiar en mí para servir a Dios? Dios está buscando gente que le sirva con una mente renovada, porque hoy en día hay mucha gente que sirve a Dios, pero sin una mente renovada. ¿Eres alguien que sirve a Dios con una mente renovada, que estás en este proceso de metamorfosis?
o estás estancado, eres un agua estancada, te da lo mismo crecer, te da lo mismo avanzar y en esas condiciones sirves. Conozco tantas iglesias donde el servicio a Dios se realiza, pero de una forma añeja, rancia, y no me refiero solo a formas antiguas, sino que me refiero a que en el corazón las personas no han sido renovadas, en la mente no han hecho un cambio, una metamorfosis, y todavía están atados a paradigmas que no les dejan avanzar y ser más como Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿cómo te viste ahí sirviendo a Dios en esas fotos? ¿Y cómo quisieras servirle en el futuro? Con una mente transformada, con una mente renovada, ¿ya? Y lo que quiero hacer ahora es compartirte algunos tips o datos, esta parte va a ser más práctica, algunos tips o datos para tener un servicio más eficaz a Dios, una metanoia, una metamorfosis. Vamos a ver 8 cambios para un ministerio eficaz, un ministerio donde cambiaste de chip, donde tuviste una renovación, ¿ya? Pero antes de esos 8 pasos, quiero conversar con ustedes unos 3, 4 minutitos acerca de cómo se ven ustedes proyectados de aquí en el futuro. Algo que me enseñó una persona mucho tiempo atrás es que para avanzar en la vida, tú tienes que proyectarte en 5 años. ¿Cuál es tu meta de aquí a 5 años? Entonces, la tienes en tu mente. Mi meta es ser más como Jesús, o por darte ejemplos específicos. Mi meta es ser un mejor lector de la Biblia. O mi meta es ser más hábil en determinado instrumento musical. O mi meta es, quiero ser una persona más consecuente de aquí a 5 años. Entonces, hoy me evalúo dónde estoy parado y qué pasos tengo que dar para que en esos 5 años yo pueda estar donde quiero estar. Porque el cambio no sucede espontáneamente. Tienes que programarlo, sí o sí. Toda la gente que tú ves crecer en su ministerio con una mente transformada, ha sufrido una metamorfosis, es porque ellos pensaron, no solo fue algo espontáneo, sino que ellos pensaron qué cosas debían cambiar, qué pasos debían dar. Es como cuando haces una dieta, ¿sí? Yo soy mala para las dietas, pero algo que admiro mucho de las personas que hacen dieta es que ellos son consecuentes, se ponen una meta y van tras ella. Entonces quiero preguntarles a ustedes, de aquí a 5 años, ¿cómo se ven? Aquí se vale todo tipo de respuestas, cómo se ven en su interior, qué tipo de persona, pero también metas en Dios, de servicio, metas en la familia. De aquí a 5 años, ¿cómo es la metamorfosis que quieren tener? Ya, me dijeron por ahí que son medios tímidos, así que yo voy a preguntarles a ustedes, y ustedes me van a tener que responder. Ya, patudamente le voy a preguntar al Pipe Chodiman. Pipe, desactiva tu micrófono. No importa que no te veamos. Pero cuéntanos, de aquí a 5 años, ¿qué quisieras? ¿Cómo estás, Pipe? Hola, hola. De aquí a 5 años, o sea, yo quisiera estar activamente participando en un ministerio de la iglesia. Aún no sé si tal vez como profesor, como músico, de evangelismo, pero participando activamente en un ministerio. Bueno, o sea, te ves sirviendo a Dios más activo de lo que estás ahora. Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué pasos debo dar de aquí para que en 5 años yo esté mucho más activo? No importa si no sabes el área específica, yo creo que a veces no tomamos pasos o determinaciones importantes para cambiar, porque no tenemos todas las respuestas del futuro. El Pipe está diciendo, quiero servir más de lleno a Dios, pero hay diferentes áreas y no sabemos específicamente cuál va a ser. Entonces, creo que la juventud se preocupa mucho por resolver esas preguntas, ¿cierto? ¿En qué área? ¿Cuál es mi área de servicio? ¿Han escuchado esa pregunta? La verdad es que yo he encontrado que esa pregunta no es tan importante
como decir, vamos para adelante, avancemos, sigamos, quiero servir a Dios en lo que sea, en lo que venga. Ya, grande Pipe, sirviendo entonces. A ver, vamos a preguntarle a Alex. ¿Cómo te ves, Alex? No me digas tocando batería, porque ya lo sabemos. Te ves tocando batería, de aquí a 5 años. De aquí a 5 años yo me veo yéndome a la universidad tratando de manejarme más en el ámbito de música para incentivar a más jóvenes de la iglesia para que se interesen en la música. Bueno, te quieres preparar en la música para Sí. preparar a otros. Qué importante, qué importante. Y para eso tienes que estudiar en la universidad. Sí, Wow. ojalá en el instituto de música. También. Sí. O sea, desde ahora algunas cosas, algunos pasos que tú deberías dar, solo por dar un ejemplo, sería prepararte mejor o especializarte en algún instrumento, o también tratar de incursionar en otros instrumentos, porque vemos que es muy bueno para los músicos desarrollar habilidad en otros instrumentos. Puedes empezar a investigar dónde puedes estudiar, escuchar comentarios de otras personas, cómo les fue, ver videos en YouTube de cómo otras personas enseñan cierto instrumento, cuál es la actitud que tiene un adorador, etc. Ya, vamos, ¿qué más? Gerard y María Fernanda, María Fernández. Sí. María Fernanda. Ya, esta es una pregunta, respóndala como quieran. Si son unidos, la van a responder juntos. Si son peleadores, van a responder separados. No, yo entiendo que los que están casados o se van a casar algún día, los sueños en Dios muchas veces son matrimoniales, pero también otras veces son de a uno, ¿sí? Ambas cosas son válidas. Ya, cuéntenos, ¿cómo se ven de aquí a 5 años? ¿Cuál es su metamorfosis? No. Bueno, a modo matrimonio, seguir en misiones, obviamente. Dejar líderes en el ministerio de misiones. Y a modo más personal, a modo, bueno, igual familia, que nuestra pyme crezca también. Bueno. ¿Y, Gerard? Claro, complementando lo que dice Fer, sirviendo en misiones, pero si no se sale al campo misionero, siguiendo siendo movilizadores, si bien no liderando, quizás que otros nos lideren, o siguiendo apostando, ser alguien que sostiene la obra. En cuanto al trabajo, igual, algo que nos gusta, que está surgiendo igual la pyme de la Fer. Y lo otro es que yo quisiera más adelante trabajar en el área de salud, pero en algún colegio. Eso lo veo ahí. Y claro, con las chiquillas, que lo que hemos estado conversando con Fer ahora, que el Dios que nosotros servimos, que ellas lo vean también personal en sus vidas. Que Jesús lo vean como que también es su Jesús. No el de sus padres. Sí, y esas cosas. Exacto, así es. Bueno, son hartas cosas y pueden dar pasos desde ahora. Prepararse ustedes para formar líderes. Algo súper importante de la formación de líderes es 3 pasos. Primero, tú tienes que hacer junto con ellos las cosas de misiones. Háganlas juntos. El segundo paso es que ellos, empezar a soltarlos y que ellos las hagan solos, ¿cierto? Y el tercer paso es estar siempre viendo que lo hagan bien. 3 pasos súper importantes. Pueden prepararse en muchas áreas para poder avanzar en esa metamorfosis, en esas metas. Me encantaron sus metas, chicos. Ya, yo sé que todos aquí tenemos metas para transformarnos. Y quiero, Daniel, si podemos poner el PowerPoint, por favor. Vamos a ver 8 cambios para un ministerio eficaz. 8 metamorfosis que necesitamos. 8 metanoias para poder avanzar y tener un ministerio eficaz. Ahí estamos en las 5. Esto tiene que ver con tu
personalidad, pero también tiene que ver con el área en el cual sirves. Dice metamorfosis, que es la transformación de algo en otra cosa. Obviamente, una definición básica, todos lo sabemos, no hay que definir más. Vamos a la siguiente. Vamos a ver 8 cambios para un ministerio eficaz. Oye, perdón, yo te di un PDF, tendría que haberte dado un, ¿cómo se llama? Un PowerPoint. Ok. Vamos a la primera, servicio. Servicio. Este es el primer cambio que debes tener para un ministerio eficaz. Dice ahí, somos dadores y no somos tomadores. No te voy a decir, diga conmigo, porque nadie me escucha. Diga conmigo, somos dadores y no somos tomadores. Bien, Marcos 9:35. Marcos 9:35. No sé si le designaron algunos versículos ya. Alex, léalo en voz alta, para todos. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servicio de todos. Ok, gracias. Esto lo tenemos súper claro, el tema del servicio, de que somos gente que da y no solo que está para tomar o para recibir algo. La otra vez escuché un testimonio de un pastor en España. Vieron que en España ya han retomado los cultos presenciales. Y la verdad es que ha sido bastante tétrica el panorama y un poco desalentador, porque la mayoría de los pastores han encontrado que la iglesia no está tan propensa al servicio como antes. Y este pastor daba el siguiente testimonio. Me di cuenta de que durante todos estos meses de cuarentena, solo un pequeño puñado de la iglesia estuvo activo en el servicio, eran dadores. Los que hacían streaming, los músicos, los maestros de niños, los predicadores, los que servían en las calles, pero el resto, que su área estaba más relacionada con el templo, estaban siendo solamente tomadores. Quiere decir que el máximo esfuerzo de la mayoría de la iglesia era conectarse a nuestras transmisiones del culto el domingo a la mañana apretando un botón. Chicos, en esta época que estamos viviendo es más peligroso que nunca este tema de dejar de servir, porque estamos más propensos a tener esa excusa, ¿no? La verdad es que como no estamos en el templo, mi ministerio está paralizado. Entonces, yo creo que esto es algo súper importante si queremos una metamorfosis. Entender que el servicio es en todo tiempo, que más aventurado es dar que recibir, que tengo que tener un carácter de siervo, de servidor en todo momento y no esperar a que otra persona haga las cosas en este tiempo. Sí, el pastor Antonio está encargado de predicar los domingos, y ¿quién le hace la transmisión? ¿Quién le ayuda al pastor Antonio? Sí, fulanito de tal, pero yo no entiendo nada de esas cosas, así que este no es mi tiempo, no es mi momento, estoy esperando el tiempo de Dios para servir. Eso, mentira del diablo. Hay tantas áreas en las que puedes servir hoy en día. Es importante tener este cambio de mentalidad. Vamos al segundo cambio para un ministerio eficaz. Crecimiento. No hagas un trabajo de mantención en tu iglesia, sino que hazla crecer. ¿Cuál es la diferencia entre hacer un trabajo de mantención o mantenimiento y hacerla crecer? ¿Alguna vez les tocó a ustedes hacer un trabajo de mantención en algún área de su vida o algo que es como echarle una manito de gato, ¿no? Es como cuando tu mamá, tu papá te mandan a barrer y metes la basura debajo de la alfombra para que no se note. Eso es hacer una mantención. Pero hacer crecer una cosa es hacerlo bien. Deberías limpiar tu casa. Es lo mismo con la iglesia. La iglesia tiene que estar en constante crecimiento. Tú eres llamado a tener este cambio de mentalidad, de que ya no vas a estar acomodado solamente
haciendo lo mismo que siempre, la misma rutina, las mismas canciones, el mismo horario de llegada, hoy en día la misma hora de conexión, siempre lo mismo, sino que vamos por más, vamos a hacer crecer esto en el área donde estoy, quiero proyectarme, quiero ser visionario, quiero ver más allá. Ya, y aquí hay dos parábolas en Mateo 13, una es la de la semilla de mostaza y otra es de la levadura. ¿Quién la tiene? Karina. Karina, ya Karina, ¿podrías leer del 31 al 32? Ya. Mateo de 13, 31 al 32. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Ok, eso quiere decir que el reino de Dios, es decir, la iglesia de Jesús, es como una semilla que parte pequeña, como la semilla de mostaza, pero que después se hace una gran planta que ofrece su cobertura y se ofrece como habitación para muchos pájaros que hacen nidos. En otras palabras, crece. La pregunta es, ¿estoy yo siendo transformado y creciendo? ¿Está mi área de servicio creciendo o estoy, como se dice comúnmente, estancado, paralizado? Mateo 13:33, la parábola de la levadura. Ahí vamos con Heather o Fernanda. Ya. ¿Aló? Sí, voy. Ya. Mateo 13:33. Le contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Súper. Ok, mi esposo es bueno para hacer pizza, pan y todas esas cosas. ¿Cuánto le pegan aquí a la pizza y todo lo que tiene que ver con levadura? ¿Saben trabajar la levadura? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la dejas fermentar? Se multiplica, crece y se vuelve una cosa, es como un monstruo. Es terrorífico lo que pasa, porque son bichitos que se multiplican, se expanden y hacen crecer algo. Así debe ser el reino de Dios, así debe ser tu vida, así debe ser CBC Arauco, algo que va en constante crecimiento, no está estancado, no está en lo mismo siempre, año tras año lo mismo. Por eso les pregunté, ¿qué quieren ser? ¿Cómo quieren ser de aquí en 5 años? Espero que cuando nos volvamos a encontrar, ver un crecimiento en ustedes. Vamos al siguiente, el tercero. La honra. Nos respetamos y manejamos las diferencias con humildad. Si quieres ser alguien que tiene una metamorfosis, un cambio de mentalidad, esto es súper importante, que aprendas a honrar a las otras personas que están en la familia de Dios. Porque son tus hermanos. O sea, si te caen mal aquí, en el cielo los vas a tener que ver igual y no te vas a poder cambiar de casa. Tal vez sean vecinos. Aquí te puedes esconder, pero en el cielo, delante de Dios, no puedes esconder nada. Entonces, es súper importante tener este cambio de mentalidad, de ser comunidad, de ser familia, de ser una persona amigable que honra a los hijos de Dios, el respeto. Y no te estoy diciendo que vas a ser igual a las otras personas con las que sirves en la iglesia, pero que cuando encuentres diferencias, tienes que manejarlas con humildad. ¿Cuál es la mentalidad del mundo para manejar las diferencias? La crítica, la choreza, a ver, ¿qué te pasa? O el taimarse, eso es muy chileno. Mi esposo siempre dice, eso es muy chileno. Los chilenos son taimados. Los argentinos somos pesados, lo que quieran, pero los chilenos son taimados. O sea, si tuviste un problema con alguien, me amurré, te bloqueé del Facebook, perdón, ustedes usan Instagram, no, ni siquiera, ustedes usan TikTok, ya te bloqueé del TikTok, no te hablo más, es más, ni siquiera voy a la iglesia, porque en esa iglesia, ¿no? Todos, generalizando, me hicieron daño, cuando fue una persona la que te molestó. Entonces,
¿Cómo manejas las diferencias? ¿Las manejas taimado, enojado, amurrado, o lo peor, como dice la palabra, con raíces de amargura dentro de tu corazón? Acá tengo una figura que es súper conocido, este dilema. Quiero preguntar, ¿cuántos ven un pato? Levanten la mano. ¿Y cuántos ven un conejo? Ya, hay diferencias, ¿vieron? Entonces, podemos tener una perspectiva diferente de una misma imagen. Y así, dentro de tu iglesia, vas a encontrar muchas diferencias de visión, de opinión, detalles doctrinales, detalles transgeneracionales, porque tú no vas a querer hacer iglesia como tus papás quieren hacer iglesia, no vas a querer hacer iglesia como tus abuelos quieren hacer iglesia. Pero esas diferencias no tienen que llevarte a distanciarte de la iglesia. Ten este cambio de mente, ten esta metamorfosis de que somos amigos dentro de la familia de Dios. Mira, yo algo que creo es que a veces a los cristianos nos hace falta ser un poco más hippie en nuestra forma de pensar. Ustedes se van a reír, paz y amor, pero es así. Si nos tomáramos las cosas más livianamente, no nos dolerían tanto las diferencias, ¿ya? Así que esa es una buena metamorfosis, paz y amor. Vamos al siguiente. Visión, el cuarto. Visión. Soñamos en grande y comenzamos en pequeño. ¿Quién tiene Mateo 25, 21? Yo. Ya. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Ok, esta es la parábola, ¿la conocen? ¿Les suena conocida? De los talentos. Los talentos. Eso quiere decir que lo que tú tienes, Dios te va a pedir cuentas de eso. ¿Cuántos de los que están aquí creen que lo que Dios ha puesto en tus manos es poco? Por favor, no piensen, porque la típica respuesta cristiana es, no, es mucho, tengo que valorar lo que Dios me dio. Pero viéndolo humanamente, terrenalmente, es poco lo que tenemos, ¿cierto? Es muy poco. Pero así también lo tenían estas personas a las cuales les fue entregada el talento. Pero con eso poco, Dios espera que lo transformes en mucho, que lo hagas crecer. Por eso dice aquí, comenzar en pequeño, pero soñar en grande. Lo que hoy tienes en tus manos es poco, pero yo te animo, sé un visionario, piensa en grande, sueña en grande, pero comienza con humildad para cumplir los sueños de Dios. Entonces, si tienes una visión, si tienes un ministerio que quieres cumplir para Dios, tienes que tener esta metamorfosis, este cambio de mentalidad de que no es suficiente lo que tengo y voy a esconder este talento, porque la verdad es que no se puede hacer mucho con esto. Dios te quiere para más, Dios va a multiplicar lo que hay en tus manos. No te achiques ante los gigantes, no te achiques ante los problemas o los desafíos. Toma lo poco que tienes, ponlo en las manos de Dios y Él lo va a hacer crecer. Así que esa mentalidad de achicarnos, creo que tenemos que sacarla de nuestras mentes porque durante mucho tiempo he estado en las iglesias. Algo que a mí me sorprendió de la iglesia de Arauco en su tiempo fue cómo ustedes soñaron en grande el comprar un templo en una época donde era casi imposible para una iglesia comprar un terreno, donde las limitantes económicas eran muchas, pero la gente de Arauco, sus papás, sus abuelos, sus tíos, empezaron a pensar en grande y hablando de la economía, con poco en sus manos, lo invirtieron, hicieron promesas de fe, confiando en que Dios iba a multiplicar lo que estaban sembrando. Y miren lo que tienen ahora. Entonces, soñamos en grande, pero comenzamos en pequeño. Ya, vamos a la quinta, esta es mi favorita. La creatividad. Dice, entrega el mensaje en variedad de formas. Esta es otra metamorfosis, cambio de mentalidad.
creo que nuestro problema como jóvenes cristianos, me incluyo patudamente, es que somos fome. ¿Sí o no que somos fome? Díganlo, libérense, somos fome. Nuestras reuniones son fome, aunque yo sé que aquí tienen excelentes líderes que tratan de hacer todo lo posible, pero ¿saben por qué las reuniones son fome? No porque Daniel y la Carla son fome, sino porque ustedes son fome, perdón que se lo diga. Pero ¿saben qué? Yo sé que en el fondo ustedes son personas llenas de creatividad, pero a veces las circunstancias nos hacen aplanarnos y borrar todos esos colores hermosos con que Dios nos hizo y nos ponemos fomes. Nos ponemos tímidos, vergonzosos, miedo de hacer algo que no sea lo correcto. Muchas veces nuestra creatividad es limitada, es cohibida por factores externos, pero todo lo que estamos aquí tenemos creatividad, aunque sea una gotita de creatividad que Dios te haya dado. Es súper importante que tengas esta metamorfosis, este cambio de mentalidad. Soy una persona creativa. ¿Cuántos aquí se consideran que son más duros para el baile, para la música, para las artes? ¿Viste esos que les piden, pinte el mar, ¿no? O dibuje una puesta de sol. Y dibujan, no sé, cualquier tontera. Dibujan una pelota, no pueden dibujar más que eso. Ya, muchos se consideran que no tienen mucha creatividad, pero Dios nos ha dado creatividad. Es súper importante considerar que la forma en que enseñamos el mensaje de Jesús en este tiempo no tiene que ser la misma forma que hace 10 años atrás, ni siquiera que hace 5 años atrás. Las generaciones cambian y están sedientas de algo diferente. Tú puedes vestir el evangelio con creatividad. Es súper importante que CBC Arauco tenga una identidad creativa. Que ustedes miren alrededor, miren la sociedad, miren el lugar donde está su iglesia y que miren las nuevas generaciones y digan cómo entregamos el mensaje de forma creativa, ¿sí? Les voy a decir algunas cosas de lo que ustedes pueden hacer. Olvídense de hacer siempre lo mismo, o sea, no puedes pretender alcanzar al mundo de hoy haciendo las mismas cosas que hacías hace 5 años atrás. Tienes que estar constantemente creando, constantemente mirando, sacando ideas, entrenándote, desarrollando tu creatividad. Nosotros en la iglesia abrimos un TikTok. Mucha gente dijo, están locos. ¿Cómo van a abrir un TikTok? Y el Alex hace sus movimientos. Es una forma de creatividad para alcanzar esta generación. Y así hay un montón de cosas locas que Dios te va a pedir hacer. No tengas miedo. No tengas miedo de evangelizar en formas diferentes. No tengas miedo de romper el molde de lo que otros han hecho durante años. Esta es una generación súper creativa, pero también una generación muy demandante a la hora de entregar el evangelio. Así que vamos con todo con la creatividad, un cambio de mentalidad. Vamos al 6º. La misericordia, intervenir en otras vidas de manera espiritual y material. Esta es otra metamorfosis que necesitamos tener, el cambio de mentalidad de que no todo es para mí, no todo se trata de que Dios me tenga misericordia, de que otros me tengan misericordia, de que pobrecita mi situación, qué terrible lo que estoy viviendo. Yo no estoy menospreciando tu dolor, he sufrido mucho en mi vida y sé que hay muchos de nosotros que necesitamos pasar por cierto duelo para ser sanados por Dios, pero llega un momento en la vida en el que te das cuenta de que esa misericordia no es solo para ti, sino que es para entregar a los demás. Tiene que haber un clic, un cambio de chip. La misericordia no solo es para recibirla, sino para entregarla, para intervenir de manera espiritual o material en las vidas de otros, como vimos que estaban haciendo en la foto. Genial ir ahí a urgencias, a entregar el mensaje de Jesús, la misericordia.
No lo hagan como una actividad especial de vez en cuando, háganlo siempre, que sea algo normal. Y les digo más, no esperen a que sus líderes organicen una salida para extender misericordia, para ciertas actividades de ayuda social. Háganlo ustedes, chicos, esto es un estilo de vida, es un estilo de vida. O sea, ir y llevarle un almuerzo a la persona que está atendida en la calle es un estilo de vida. Ir y compartir un par de víveres con una mamá que no tiene nada que darle a su hijo y está sin trabajo, es un estilo de vida, no tiene que ser algo que organizó la iglesia necesariamente. Ese creo que tiene que ser un cambio importante de mentalidad si queremos ser servidores eficaces. Que no se trata de que la iglesia arme un departamento de misericordia o una actividad o una campaña de juntar ropa, de tal o cual cosa. Eres tú el que tiene que hacer esto de forma espontánea. Es algo que tiene que salir natural de nosotros. Creo que el día que en las iglesias tengamos ese cambio de mentalidad, vamos a ser famosos en nuestras ciudades, porque estamos haciendo conocido el nombre de Jesús a través de la misericordia, de la ayuda. Vamos al siguiente, el séptimo. La excelencia, excelencia, ya. Haz lo mejor a tu alcance y Dios se encarga del resto. Daniel 1:20, ¿quién lo tiene? El rey les preguntaba sobre cualquier tema de ciencias o de sabiduría, y siempre el conocimiento de esos 4 jóvenes era 10 veces mayor que el de todos los adivinos del reino. Ya, gracias. Conocen súper bien este versículo, ¿cierto? O sea, Daniel y sus amigos eran 10 veces mejores que el resto de las personas que estaban ahí con ellos. La excelencia. Haz lo mejor a tu alcance y Dios se encarga del resto. Esta es una metamorfosis urgente. Chicos, hagan las cosas bien, por favor. No te estoy pidiendo perfección, obsesión, perfeccionismo, ¿sí? Los que tienen algún TOC por ahí tengan cuidado con esto. La excelencia quiere decir hacer las cosas lo mejor posible dentro de mi contexto y de mis posibilidades, aun si no quede satisfecho, pero que lo haga lo mejor posible y Dios se va a encargar de hacer el resto. Por mucho tiempo en nuestras iglesias se ha pensado este paradigma, que la excelencia frena el mover del espíritu. Quiere decir que la planificación no te deja fluir con libertad en las cosas de Dios. Esto es falso, uno tiene que aprender a hacer las cosas con excelencia, pero dentro de esa excelencia dar libertad al Espíritu Santo, ser sensible al Espíritu Santo. Hacer las cosas con excelencia significa hacer las cosas bien. Que si te pidieron algo en la iglesia o tú mismo te propusiste hacer algo, lo vas a hacer 3 veces si es necesario, ¿sí? El otro día tuve que grabar una prédica que me pidieron, ¿saben cuántas veces la grabé? 10 veces. Y no es por ser perfeccionista, es que siempre pasaba algo. Me golpeaban la puerta, me sonaba el teléfono, el micrófono quedó mal puesto, se escuchaba, en una de las grabaciones se escuchaba más baja la voz. Muchas cosas que yo podría haber dicho, bueno, no importa, sí, son las cosas de la vida, ¿no? Pero yo quiero hacerlo excelente, quiero hacerlo bien. Para que Dios pueda glorificarse, Dios se glorifica en la excelencia. Qué genial es cuando alguien dice, en CBC hacen las cosas bien. O alguien te dice, qué genial cómo están haciendo las cosas en tu iglesia, que da un buen testimonio. ¿Cuál es el antónimo de la excelencia? La mediocridad. La mediocridad. Y vivimos en una cultura donde ser mediocre es sinónimo de humildad. Porque hiciste las cosas más o menos, nadie te va a tener envidia, nadie te va a tener mala, porque al parecer eres alguien humilde.
Tenemos que tener este cambio de mentalidad y entender que Dios quiere que hagamos lo mejor para Él. Bien, y vamos al número 8, el último. Gracias, Daniel. La inclusión. La iglesia se edifica sobre la fidelidad y el esfuerzo de muchos y no de algunos. En otras palabras, todos trabajamos y no solo algunos. ¿Saben ustedes cuál es el rol de los dueños de circo pobre? ¿Han ido alguna vez a un circo bien pobre? Esos circos que son decadentes, donde el león ya está súper viejo, donde se nota que la carpa está rasgada, ¿cierto? ¿Saben lo que hace el dueño? El dueño se pone en la caja, vende los tickets, después el mismo dueño se cambia de ropa y es el presentador, después el mismo dueño trae a su hija y hace malabares, después el mismo dueño doma al león, y después el mismo dueño se transforma y es de payaso. Ese es el circo pobre. Y en las iglesias funcionamos como circo pobre, donde una persona lo hace todo y está abrumada, estresada, y su familia paga el precio, que es lo que le pasa a muchos pastores, y lo que te puede pasar a ti, si no comprendes este concepto de que en la iglesia todos trabajamos y no solo algunos. Gerard con Feña, es súper importante, chicos, que incluyan a otras personas a trabajar. Y todos los que están aquí, que quieren desarrollar ciertas áreas en las iglesias, invita a tus amigos a participar. Creo que un problema grande que tenemos en las iglesias es que ponemos muchas trabas o requisitos para que la gente sirva. Y al final solo los perfeccionados, los santificados, los maravillosos, son los que pueden entrar en este ministerio. Eso es un grave error por el cual las iglesias no avanzan, porque la iglesia se edifica sobre la fidelidad y el esfuerzo de muchos. Muchas personas imperfectas que están en un proceso, en una transformación, vas a tener que tenerles paciencia. ¿Se van a equivocar? Sí. ¿Van a meter la pata? Sí. ¿Se van a cansar y van a dejar el ministerio? Sí. ¿Van a pecar y van a dar mal testimonio? Sí. Va a pasar siempre. Pero lo importante es que esto lo hagamos entre muchos y no entre pocos. Ahora, dando vuelta a la tortilla de la inclusión, tu líder no puede obligarte a incluirte en el trabajo de la iglesia. Y quiero que puedas tener este cambio de mentalidad, esta metamorfosis. No se trata de que me llamen o me busquen para servir, sino que yo me ofrezca. Por favor, chicos, esto es algo que a mí me frustra demasiado. Cuando la persona te dice, el fulanito de tal, es que yo nunca quise limpiar los baños de la iglesia porque no quería entrometerme, o nunca me ofrecí para tocar algún instrumento musical porque nadie me lo pidió, ¿cierto? Bueno, mira, ahí dice Alex, tiene que nacer de uno mismo, toda la razón. Entonces, ¿vieron la típica persona que dice, si a mí no me lo piden, no lo voy a hacer, ¿no? Eso es falta de humildad. Entonces, yo te invito a tener este cambio de paradigma. No se trata de que alguien me incluya. Ay, no me llamaron, no me incluyeron, no me invitaron y me siento mal. Sino de autoincluirme. Por favor, seamos patudos. ¿Cuántos aquí son patudos? De los que entran a la casa, del amigo, del vecino, de la tía, abren el refri, se sirven una Coca-Cola, le hurguetean toda la comida, con algo se van con su guatita llena. Bueno, seamos patudos en la autoinclusión, es decir, ¿puedo participar? ¿Podría yo intentar hacer esto? ¿Me gustaría comenzar este ministerio? ¿Me gustaría ayudar en esto? Desde cosas chicas hasta cosas grandes. Puede ser que muchas veces te digan que no, pero ese ya no es tu problema. Tú lo intentaste. Y esto es algo que te quiero hacer harto hincapié. El ser personas automotivadas. Vivimos en una sociedad súper aplanada emocionalmente, como todo da lo mismo, y como, ¿vieron tipo Chino Ríos? ¿No? Entonces seamos personas automotivadas que dicen, yo me voy a incluir, me las voy a jugar, voy a ir con todo, y te estoy ofreciendo mi ayuda.
yo quiero participar en esto. Así que chicos, ahí tenemos las 8 formas de poder ser personas que tienen una mentalidad transformada, un ministerio transformado y eficaz. Miren, a nosotros nos han calado tan profundo estos cambios o estos valores que hemos decidido años atrás que debían ser los valores de nuestra iglesia. Perdona, el Pipe Choiman, si estás por ahí, compartimos esto mismo anoche con los colaboradores, porque es algo fundamental que todos nosotros tenemos que entender, que para ser personas que sirven a Dios necesitamos una metamorfosis, empezar a ver el servicio desde otra perspectiva. ¿Les parece si oramos? ¿Sí? ¿Oramos por esto? Señor, gracias, gracias porque todos los que estamos aquí queremos ser transformados, queremos servirte, y a veces nos cuesta, a veces el proceso es lento, es difícil, hay dolores, hay pérdidas, hay traumas, hay terremotos literales que vienen a nuestra vida. Y muchas veces nos estancamos en este proceso de metamorfosis. Muchas veces nos desviamos, queremos ser como otros, pero no como Jesús. Queremos pedirte, Señor, haz tu obra en nosotros. Perfecciona esta obra, como dice Filipenses, hasta el fin de los tiempos, hasta que vengas a buscarnos. Señor, quiero decirte, aquí estoy dispuesta, y yo sé que mis amigos aquí en esta noche también lo están, a que tú tomes nuestras mentes, las transformes y nos hagas personas más como Jesús. Y específicamente en este área de servicio de la que estamos hablando, Señor, que podamos servir, pero al estilo de Jesús, ya no más a nuestro estilo, ya no más con nuestra mirada, sino que mirándote a ti, Señor Jesús. Amén. Amén.